Hola, mi nombre es Omar Alexander Belcos Metió, matrícula 2016-3758. Un cordial saludo al profesor Amadi Suárez. Mi frase motivadora es: aquellos que están lo suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Bueno, comenzamos con la presentación. ¿Qué es una computadora? La computadora del inglés computer y del latín computare, que significa calcular, también denominada computador u ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo control de un programa. Eso sería lo que forma una computadora actual. ¿Qué es la Pascalina? La Pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. El funcionamiento de la pascalina no se puede realizar directamente. Ups, el funcionamiento de la pascalina. No se pueden realizar directamente las sumas y restas. Las restas utilizan el principio del complemento 9. Se realizan tan fácilmente como las sumas y se hacen en la ventana de complementos. Nada impide realizar multiplicaciones por adiciones sucesivas o divisiones por restas sucesivas. En algunas máquinas se podían conservar los resultados intermedios. Mediante una manivela se hacía girar las ruedas dentadas. Para sumar o restar, había que accionar la manivela en el sentido apropiado, con las que las ruedas corrían los pasos necesarios. Este sería el interior de una pascalina, que fue inventada en 1642. ¿Qué es la máquina analítica? La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemática Charles Babbage, que representó un paso importante en la historia de la informática. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. Influencia de la máquina analítica. La máquina analítica fue prácticamente olvidada, salvo por tres inventores: Percy Lutyat, Leonardo Torres y Quevedo y Bernard Bush, que independientemente propusieron a principios del siglo XX diseños de máquinas analíticas basadas en la de Babbage. Los trabajos de George Stibitz de Bell Laboratories en Nueva York, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y de Howard Aiken en la Universidad de Harvard durante y justo después de la guerra están estrechamente relacionados con el trabajo de Babbage sobre la máquina analítica. Ambos construyeron computadores electromagnéticos estrechamente relacionados con la máquina analítica. Si bien ninguno de estos equipos puede ser considerado un computador programable moderno, la máquina de Aiken fue financiada por IBM y fue llamada Harvard Mark I. El telar, el telar automático o telar de Jacquard. El telar de Jacquard es el telar mecánico inventado por Joseph Mary Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basa en los instrumentos que anteriormente diseñaron Basil Bouchon, Jean-Baptiste Falcon y Jacques Vaucanson, todos ellos de nacionalidad francesa. La máquina tabuladora. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación informática. En 1890, Hermann Lorey había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basadas en lógica de Boolean. Aplicándolo, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó
para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Hollerith crea la Tabooling Machine Company, con la que pretendía comercializar su máquina. La fusión de esta empresa con otras tres, que eran International Time Recording Company, la Computer Scale Corporation y la Bundy Manufacturing Company, dio lugar en 1924 a la International Business Machine Corporation, que es IBM ahora. La Harvard Mark I. El IBM Automatic Sequence Controller Calculator, más conocido como Harvard Mark I o Mark I, fue el primer ordenador electromagnético construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable, y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba 3 a 5 segundos por cálculo, e inflexible. La secuencia de los cálculos no se podía cambiar, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Funcionaba con relés, se programaba con interruptores y leía los datos de cinta de papel perforado. La ENIAC. ENIAC, un acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser programada para resolver una extensa clase de programas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. Los ingenieros son muchos nombres y yo me voy a confundir mucho, pero hubo 6 mujeres que programaron la ENIAC, y 2 personas se llevaron el mérito por la construcción. Okay. La primera generación de computadoras. En esta época las computadoras funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para almacenar los datos, y los programas utilizaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico y militar. Eso yo creo que sería una computadora de la primera generación. No sé. Segunda generación de computadoras. La segunda generación de computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las anteriores. Okay. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales recibían el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Algunas características de la segunda generación de computadoras estaban hechas con la electrónica de transistores. Se programaba con lenguajes de alto nivel. En 1951, Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. Por esta microprogramación también fue cambiada más tarde por el computador alemán Bastian Schwantziger. El primer lenguaje de programación de propósito general de alto nivel, Fortran, también estaba desarrollándose en IBM alrededor de este tiempo. Y otra, no sé. Esto sería, supongo, una válvula de vacío, y esto un transistor. Y esto supongo que sería una computadora de la segunda generación. Tercera generación de computadoras. A finales de los 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de ese señor que está ahí y ese señor que está ahí. Después llevó a Ted Hoff a la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow
en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenían en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio o televisión y computadoras. Algunas características de esta generación fueron menor consumo de energía eléctrica, apreciada reducción del espacio que ocupaba el aparato, sí, muy apreciado, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron PDP-8 y la PDP-11. Se calculó pi con 5.000 decimales, 550, no, 500.000 decimales. Ay Dios, yo sí estoy mal con los números. Esto sería una computadora con su teclado, sin mouse, y parece una impresora eso. Cuarta generación de computadoras. La cuarta generación de computadoras, la denominada cuarta generación de computadoras, es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, o denominadas PC. Hoy en día las tecnologías LSI y VLSI permiten a cientos de miles de componentes electrónicos se almacenan en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con un computador de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron un gran debut las microcomputadoras. No sé hablar. Esto sería una computadora de la cuarta generación, todavía sin mouse. Yo creo que en esa generación fue que inventaron el mouse. Y seguimos. Quinta generación de computadoras. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés, The Fifth Generation Computer System, fue un ambicioso proyecto hecho por japoneses a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto como en el plano de hardware como el del software. Usando el lenguaje Prolog al nivel del lenguaje de máquina, serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra, de japonés al inglés, por ejemplo. Como unidad de medida del rendimiento y presentaciones de estas computadoras se empleaba la cantidad de LIPS, Logical Inference Per Second, capaz de realizar durante la ejecución de las distintas tareas programadas. Por su desarrollo se emplearon diferentes tipos de arquitectura VLSI. Esto sería una computadora de quinta generación. Tiempo Unix. La foto que yo creo que puso todo el mundo. El tiempo Unix o tiempo POSIX es un sistema de la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTS del 1 de enero de 1970, sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo por sistemas operativos tipo Unix, sino también con muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTS, a pesar de que frecuentemente se le confunde con ambos, pues el tiempo que representa es UTS. Primera computadora en otro planeta. La primera computadora del... Espérate. Sí, la primera computadora en otro planeta. La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo. Era un elemento fundamental del programa. Su papel en el programa espacial de 1969 fue incorporar el control y la calidad de cálculo necesarios para controlar la orientación
y la navegación del módulo, no sé hablar, profesor, no sé hablar, del módulo de mando y del módulo lunar. Por Dios, no podía decir eso. Eso sería el computador de navegación del Apolo. Y la computadora más rápida, que me equivoqué, sería, en este caso, en vez de ser la computadora más rápida, tendría que poner aquí la laptop más rápida y quitar esto. Pero ya que está aquí la computadora más rápida, le diré que es. El nombre de la computadora, Tianhe 2, quiere decir Milky Way 2. O en español, olvídese de eso, que se me olvidó la traducción. Su sistema opera 33,86 petaflops por segundo, que es demasiado, lo que equivale a 33.860 billones de cálculos por segundo. Yo no quiero saber para qué un chino quiere calcular tantas operaciones por segundo. Pero esto sería todo, profesor, con la presentación. Ahora iré con un poco del código que yo sé. Esta sería la presentación. Yo sé, como usted puso en el video, Center. Y aquí cambié un poco. H1, puse la presentación. Y bueno, lo único que cambié fue el botón. Que aquí está el código del botón. Sí, exacto, el código del botón. Que lo saqué del internet. Pero este sería el código del botón. Y el código que yo usé en la presentación entera fue el mismo código que usted usó para el video, que fue a base de tablas. Y usé el mismo botón para todos, modificándole el contenido del botón y hasta donde flotaba. Y esto es todo, creo. Gracias y hasta la próxima.